programa especial Deseamos la Historia. Vamos a hablar de la primera toma de un colegio en Buenos Aires, el Colegio San Carlos. Hasta mediados del siglo XVIII existían muy pocas escuelas, colegios y centros de formación profesional en el Río de la Plata, ya que la educación de sus súbditos americanos no había sido prioridad del Imperio Español. Esto comenzó a cambiar con las reformas borbónicas de Carlos III. En 1654, el Cabildo de Buenos Aires encomendó a un grupo de jesuitas hacerse cargo de la educación de los jóvenes. Entonces, un par de años después, se instalan en el solar reconocido como la Manzana de las Luces en las actuales calles Bolívar, Moreno, Perú y Alsina. En la época de la colonia, o sea, desde 1662 hasta 1767, el colegio cumplió funciones de enseñanza media a cargo entonces de los jesuitas y bajo el nombre del Colegio San Ignacio. Años después, para 1767, los jesuitas fueron expulsados de América y Juan José de Vértiz y Salcedo, que fue gobernador desde 1770, decidió convertir el antiguo colegio jesuita de San Ignacio, que estaba cerrado desde que los habían expulsado, en el Real Colegio de San Carlos, llamado así por San Carlos Borromeo y el rey Carlos III, que se inauguró en 1772 y fue el colegio donde se formaría la Generación de Mayo. Para 1783, ya ascendido a virrey, Vértiz impulsó su transformación en una casa de estudios superiores de tipo universitaria. En el siglo siguiente se fusionarían con otras instituciones y cambiaría de nombre varias veces hasta constituirse en el actual Colegio Nacional de Buenos Aires, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. O sea, tuvo varios nombres en distintas etapas, Cuando inició Colegio de San Ignacio, después de San Carlos, de la Unión del Sud, de Ciencias Morales, Republicano Federal y Eclesiástico. Bueno, el Colegio Real San Carlos fue una prestigiosa escuela entonces secundaria, la más importante de la ciudad de Buenos Aires en los tiempos del periodo colonial. Vértiz explicó en las constituciones de la escuela haberlo fundado para paliar los extravíos de la juventud por falta de reclusión. También establecía que al frente del colegio habría un rector que tenía la responsabilidad del cobro de las cuotas anuales de los alumnos, como así llevar libros para sentar quienes ingresaban y cada uno de los gastos. Los estudiantes se clasificaban en dos tipos. Estaban los pupilos o pensionistas que pagaban la cuota de 100 pesos y debían cumplir las reglas, y los manteístas o copistas que solo asistían a las clases como oyentes porque no podían pagar la matrícula. Entre ellos estaba Mariano Moreno, que asistió como copista a las clases de gramática, latín y teología, ya que su padre no podía pagar los 100 pesos de cuota. Miren, para ingresar al colegio había que tener más de 10 años de edad, ser hijos de la primera clase, legítimos, que sepan leer y escribir suficientemente y limpios de toda mácula y raza de moros y judíos. Las becas, que eran muy pocas, de 100 alumnos, 4 becas. Las becas eran para los hijos de los pobres honrados, es decir, familias que habían perdido su fortuna pero que mantenían el apellido ilustre. Debían usar uniforme de color honesto y medias violetas o negras. El reglamento establecía la prohibición del uso de relojes y el trato con los esclavos que se ocupaban de la cocina y de la limpieza para no mezclarse con la clase baja. El edificio contaba con 2 pisos. En el superior residían los estudiantes. Los cuartos eran húmedos y fríos porque las ventanas carecían de vidrios y las ratas, los piojos, las pulgas y otras alimañas infestaban el lugar. Los bancos y escritorios, por ejemplo, estaban averiados y mordidos por las ratas. La jornada cotidiana comenzaba con una misa entre las 5 y las 7 de la mañana y luego pasaban a un oscuro comedor donde recibían un desayuno compuesto mayoritariamente por pasas de uva y a veces estaban apolilladas. Comenzaba entonces una extensa jornada de estudio que terminaba 21 a 45 y en absoluto silencio debían irse a dormir. El que no estudiaba la lección, aparte de mala nota, recibía azotes, y para los castigos el colegio contaba con látigos, cepos y grillos. La severidad del director Chorrarín, por ejemplo, daban ganas de ratearse. Las clases duraban 1 hora y se dividían en 2 facetas. El profesor dedicaba 3/4 de hora a su dictado y el cuarto restante a extraer una conclusión. Otras veces, durante media hora, contestaba preguntas de los alumnos. El pasante tenía obligación, que era como un preceptor,
tenía obligación de tomar la lección antes de la clase porque era menester comprender su significado en vez de memorizarlo. Se observaban estrictas reglas para el comportamiento de las diferentes áreas del colegio, ya sea en la biblioteca, en los salones, en la capilla. La desobediencia, el incumplimiento de las tareas, como dije antes, y las malas calificaciones se penaban con azotes, cepos y grilletes. Los estudiantes veían muy poco a su familia, iban muy poco a sus casas, y los 2 meses de vacaciones solían pasarlo en la pequeña chacra o chacrita que pertenecía al colegio. Les voy a contar. El primer campo de deportes del colegio estuvo ubicado en la Chacarita de los Colegiales, nombre con el cual se conocía a una extensa propiedad rural ubicada en lo que por entonces eran las afueras de Buenos Aires y que hoy está totalmente urbanizada, que formó luego 2 barrios, los nombres les van a sonar conocidos, que evocaban aquel tiempo, uno es Chacarita y el otro es Colegiales. La Chacarita o Chacrita había sido un campo de los jesuitas ubicado en el camino de carretas entre Buenos Aires y Luján. Bien, estas chacras que eran para todo lo que sea agricultura, se diferenciaban de las estancias que se dedicaban a la ganadería. Bien, en 1871, que esto ya lo hablábamos en un viejo capítulo de la fiebre amarilla, ante la epidemia de esa enfermedad, una parte se destina al cementerio de ese predio, ¿no? ¿Se acuerdan que José Roque Pérez, que fue el doctor que se quedó, ya que el presidente de la Nación, Sarmiento, con su comitiva se había retirado de la capital, él forma la Comisión Popular que funcionaba en la sede de la Universidad de Buenos Aires y él fue el que se ocupó denodadamente de cuidar enfermos y trasladar los cuerpos de los fallecidos. Hacia 1886, el enterratorio se transformó en el Parque Los Andes y se fundó el famoso hoy Cementerio de la Chacarita. Durante el periodo colonial estudiaron en el colegio alumnos que luego serían algunas de las personalidades políticas más destacadas de la historia argentina y figuras claves en la pelea por la independencia. Entre ellos 6 de los 9 miembros de la primera junta, Saavedra, Moreno, Paso, Belgrano, Castelli y Alberti estudiaron allí. A ellos se le sumaron numerosos hombres públicos, Domingo French, Feliciano Chiclana, José Valentín Gómez, Manuel Moreno, Bernardo de Monteagudo, Manuel Dorrego, Antonio Balcarce, 9 de los 21 diputados de la Asamblea del año 13, el presidente del Congreso de Tucumán, Francisco Laprida, que si vienen a San Juaninos parece que lo mandaron a estudiar acá, y muchos más. La noche del 28 de mayo de 1796, los jóvenes se cansaron de tantos abusos y se rebelaron. Sus armas consistían en palos y piedras, y su líder fue un joven de 16 años, Gregorio de las Heras, futuro comandante del Ejército Libertador de los Andes. Cercaron y golpearon a los prefectos, tomaron de rehenes a los profesores y se atrincheraron en el piso superior esperando la represión. Reclamaban el fin de los castigos corporales y mejoras en la alimentación. Entre los amotinados de ese día se encontraban Rivadavia, que luego fue presidente, Vicente Fidel López, hijo del que escribió el himno, Antonio Sáenz, que después estuvo en la Declaración de la Independencia, etc. Lo curioso es que Mariano Moreno, quien entre 1810 y 1811 lideraría la rama más radical dentro del movimiento revolucionario de Mayo, los llamados jacobinos por sus detractores, no se unió a la rebelión. Es probable que temía perder esa posibilidad de seguir educándose si participaba en la toma del colegio. Durante 3 días, los estudiantes amotinados resistieron a los intentos de los soldados enviados por el virrey Pedro de Melo y Portugal de ingresar al piso superior y finalmente mandaron al regimiento, el regimiento fijo de Buenos Aires, que se hizo presente actuando rápidamente. Otro dato curioso es que integraba las fuerzas de represión un joven soldado de 13 años, pero de las fuerzas de represión, Soler, que luego fue compañero de Las Heras en la campaña libertadora y fue también gobernador de las provincias de Buenos Aires y Montevideo. Hacia 1806-1807, con el tema de las invasiones inglesas, los alumnos participaron activamente en la resistencia y el colegio se convirtió en un improvisado cuartel de regimiento de Patricio, que también tenía su predio en La Manzana, luego.
Estas generaciones también participarían de la Revolución de Mayo. Luego de que fueran echados los jesuitas, el colegio quedó inactivo. Pueyrredón, hacia 1817, que fue un exalumno, lo reorganizó con el nombre Colegio de la Unión del Sur. Entonces, por primera vez, como fruto de un concurso, sube en la cátedra de filosofía un laico, Juan Crisóstomo de la Finú. La rebelión del San Carlos debe ser recordada como la primera lucha estudiantil en el territorio argentino, país que tiene numerosos hitos que fueron ejemplo mundial. La reforma universitaria de Córdoba en el año 1918, las protestas por la laicidad de la educación en la década de 1960, los cordobazos de 1969-1971 y la toma de los colegios porteños en 2010. El Colegio Nacional de Buenos Aires es el heredero hoy. Es una institución preclara, anterior a la universidad que la contiene y aún anterior a la nación misma. Esto tiene un enorme valor simbólico. Deberían recordarlo las autoridades que hoy no quieren escuchar los justos reclamos de los alumnos. Pasaron 226 años, aunque hay muchos que están deseando que este reclamo en 2022 termine como el de 1796. ¿Será que nos quieren involucionar como sociedad? Hasta la próxima.